clasificación, los dos grandes tipos, el 1 y el 2, y de cada uno de ellos hablaremos estos ítems. Entonces, empecemos por el concepto de síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Ya el título lo dice, ¿no? Miren, ¿a qué paciente le diremos que tendrá neoplasia endocrina múltiple? En aquel paciente que demostremos que hay afección neoplásica. Ojo, el otro tema del síndrome poliglandular. A diferencia de el síndrome poliglandular, también se afecta a varias glándulas endocrinas, pero no son neoplasias necesariamente, sino son de causa generalmente autoinmune, ¿no? Está el síndrome poliglandular 1, 2, ¿no? En el cual también se afectan algunas glándulas como en estas. Pero aquí el concepto básico es que hay afección neoplásica, de varias glándulas endocrinas en un mismo paciente. Obviamente que esta enfermedad, este síndrome ya es un poco más raro que otras patologías que hemos visto, ¿no? Es más raro y se clasifican de varias formas. Los más conocidos, pues son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, o llamado NEN1, y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o llamado NEN2. Bien, empecemos pues con el primero, con el NEN1, o también llamado síndrome de Werner. Entonces, este síndrome de Werner, ¿ya? O NEN1, hay que recordar que está constituido por la afección de algunas glándulas específicas. Por ejemplo, la paratiroides, ¿no? Tiene que verse comprometido la paratiroides, tiene que verse comprometido la parte endocrina del páncreas, ojo, y la hipófisis, Ahora, en este síndrome NEN1, el paciente puede tener las tres glándulas afectadas, o lo más usual es que la afección de estas glándulas no sea simultánea. ¿Ya? No sea simultánea. O sea, no necesariamente tiene que haber paciente con las tres glándulas sintomáticas o con síntomas de las tres glándulas de este tipo. Hay que recordar también que esta patología NEN1 afecta por igual tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Ya? Obviamente que su patogenia es genética. ¿Por qué? Porque aquel paciente que tiene la mutación de este gen, NEN1, ¿no? Que se encarga de la proteína menina, va a ocasionar que una alteración en el crecimiento de las células ganglionares, de las glándulas endocrinas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gen afectado? Llamado gen NEN1. ¿Con qué proteína? La menina, con la menina, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante en qué cromosoma se encuentra y en qué parte. Entonces, se da la mutación en este gen y el paciente tiene alta posibilidad de que desarrolle crecimiento anormal o neoplasias de algunas glándulas endocrinas. Lo más común es que este crecimiento sea tipo hiperplástico, también pueden formar adenomas, y más raro que sea carcinoma, pero también puede haber carcinoma, es decir, puede haber hiperplasia paratiroidea en algún paciente, en otros puede haber adenoma paratiroideo, y en otros más raros puede haber carcinoma paratiroideo, igual para el páncreas, igual para la hipófisis. ¿Cómo se transmite? De forma autosómica dominante. ¿Ya? Autosómica dominante. También hay que recordar, ¿no? Que estas tres glándulas afectadas, para que el paciente tenga las tres glándulas afectadas, en ese momento solamente el 30% de estos pacientes con NEN1 tienen los tres tumores al mismo tiempo. Miren, solo el 30% tienen la afección de los tres tumores al mismo tiempo o en el paciente. ¿Ya? Obviamente que no hay
un prototipo de paciente. No es como el hipotiroideo, que tiene una fase hipotiroidea, o el lúpico, que tiene una fase lúpica. Aquí no hay un fenotipo único. Bien, pero ¿qué les quiero traer acá en este cuadrito? Este es un cuadrito que nos habla del tipo de NEN1, ¿ya? Que se transmite de forma familiar, que tiene base heredofamiliar. Eso significa que también hay NENs 1 esporádicos. Sí, puede haber NEN 1 esporádicos. Pero en el NEN 1 tipo familiar, es decir, aquel paciente que tiene diagnóstico de NEN 1, pero que en la familia también hay pacientes con NEN 1, a eso se llama heredofamiliar. En cambio, en el paciente que estamos diagnosticando NEN 1 y ningún familiar tiene afectado, es el llamado NEN esporádico. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Miren dónde está ubicada la mutación. En el cromosoma 11, en la porción larga. ¿Ya? Ahí está la afectación en este NEN1. Y este NEN1 se caracteriza porque afecta a la glándula paratiroides, ¿no? Produciendo adenomas o hiperplasia, afectando el páncreas, de igual manera, o la hipófisis. Pero lo característico de la afección paratiroidea es que debe haber hiperparatiroidismo primario. Primario. ¿Qué significa eso? Que la glándula por sí forma paratiroides, paratormona, y esto aumenta el calcio. Es decir, sin ningún otro estímulo secundario de la hipotálamo, aquí la glándula de forma primaria produce paratormona y eso se llamaría hiperparatiroidismo primario. Entonces tiene que haber hiperparatiroidismo, puede haber o bien gastrinomas de páncreas o bien insulinomas de páncreas, más raro los tumores no funcionantes, y tiene que haber compromiso hipofisario, y el más común que se ve en este tipo de pacientes son los prolactinomas. Los prolactinomas. También puede haber tumores secretorios de hormona crecimiento, o adenomas, o tumores de hipófisis, tipo adenoma, no funcionantes. No funcionantes. ¿Ya? Entonces, este es el NEN1, el NEN1, cromosoma 11, porción larga. ¿Qué más podemos hablar de estos pacientes? Entonces, el cuadro clínico de este paciente, como ya les dije, no hay un prototipo de paciente, no hay una fases característica, ¿no? Y la edad puede afectar a niños, miren, desde los 5 años de edad, y puede afectar a pacientes de 80 años de edad. De 80 años de edad. Lo más común es que sean pacientes que vengan entre los 30 y los 50 años de edad con los síntomas. ¿Ya? Lo más común es que vengan entre los 30 y los 50 años con los síntomas. ¿Qué más hay que tener en cuenta en estos pacientes? La clínica va a depender de cuán afectada está la glándula y cuántas, de qué función tiene el tumor, si es un tumor funcionante o es un tumor no funcionante, y del grado de malignidad, ¿no? En este NEN1, la hipófisis o la paratiroides no suelen ser tan malignos. El que es más maligno son los tumores pancreáticos, especialmente ¿quién? El gastrinoma pancreático, es el que le da más malignidad en este NEN1. ¿Ya? Entonces, miren, empecemos con la primera glándula que hemos mencionado en este NEN1, la glándula paratiroides. ¿Cómo debe estar? En una hiperfunción, es decir, debe haber hiperparatiroidismo primario para que sea NEN1. Este hiperparatiroidismo primario en estos pacientes suele ser por largos periodos de tiempo asintomático, ¿no? Dentro de los 3 tumores o las 3 glándulas afectadas, el hiperparatiroidismo primario suele ser el primer signo o la primera manifestación de estos NEN1. O sea, lo más común. Dentro de los NEN, lo más común es que tengan hiperparatiroidismo primario. Además, miren, el 95% de los pacientes que tienen la mutación
van a dar síntomas antes de los 40 años de edad. Miren, el 95%. Eso significa que aquel que tiene la mutación y es portador, es altamente probable que haga síntomas de hiperparatiroidismo primario antes de los 40 años. Incluso se menciona que para los 50 años, el 100% de los que tienen esta mutación gen 1 van a dar síntomas de hiperparatiroidismo primario. Ahora, este hiperparatiroidismo primario, su clínica suele empezar entre los 20 y 25 años de edad en el NEN1, porque no se olviden que el hiperparatiroidismo primario fuera del NEN1, en gente o en otro tipo de pacientes, suele empezar a los 50 por ahí, ¿no? En cambio, en el NEN1, el hiperparatiroidismo primario suele empezar entre los 20 y los 25 años de edad. ¿Cómo se manifiesta? Pues lo más común con síntomas de hipercalcemia. Hipercalcemia. Eso significa que el paciente puede tener dolores osteoarticulares, dolores musculares, puede tener litiasis renales o nefrocalcinosis, ¿no? O venir con un cuadro de deshidratación grave por hipercalcemia severa, ¿no? Aunque se menciona que la hipercalcemia en estos pacientes suele ser de leve a moderada. Y cuando se hace el estudio, ¿no? Lo más común es que la glándula sea hiperplástica, un poco menos común que se encuentren adenomas y más raro que sea un cáncer paratiroideo. ¿Ya? Ya saben cómo se diagnostica hiperparatiroidismo primario, pues no, obviamente. Tiene que haber hipercalcemia y tiene que haber paratormona elevada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que respecta al hiperparatiroidismo primario en NEN1. ¿Qué hay de los otros tumores o compromiso de las otras glándulas en NEN1? Habíamos dicho que lo más común es que se afecte la glándula pancreática, su porción endocrina. Aunque también puede afectarse otras partes del tubo digestivo, los bronquios y el timo. Pero lo más común es que hagan compromiso o tumores pancreáticos en el NEN1. Miren, estos tumores pancreáticos en el NEN1 van a dar síntomas por hiperproducción de las hormonas que producen. Por ejemplo, en el caso de gastrinomas, por exceso de gastrina. En el caso del insulinoma, por exceso de insulina. ¿Ya? Los síntomas van a ser por hiperfunción o hipersecreción o hiperproducción hormonal. Hay que recordar que a estos tumores, sobre todo el gastrinoma, puede dar metástasis de forma temprana. Y los tumores pancreáticos en el NEN1, el diagnóstico suele ser alrededor de los 40 años de edad, ¿no? A los 40 años de edad. Aunque también se han encontrado tumores de forma accidental en algunas cirugías por otros motivos en gente mayor de 40 años. Pero lo más común es que los síntomas diagnósticos se hagan alrededor de los 40 años. ¿Ya? Eso es en cuanto a la introducción. Hablemos un poquito del gastrinoma. Bien, el gastrinoma, a comparación del insulinoma, el gastrinoma tiene tendencia a ser un poco más maligno. Un poco más maligno. ¿Ya? Porque puede dar metástasis. ¿Sobre todo dónde? Al hígado. Puede dar metástasis al hígado y tener paciente ya con metástasis al hígado. Hay que recordar que los gastrinomas constituyen aproximadamente el 50% de todos los tumores pancreáticos del NEN1. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar? Pues por el exceso de gastrina. Por el exceso de gastrina. Ya saben que el exceso de gastrina pues va a dar diarreas y lo más característico es que dé úlceras gástricas o úlceras esofágicas, ¿no? Es decir, úlceras pépticas, pero sobre todo que en estos pacientes suelen ser múltiples úlceras pépticas o también suelen ser úlceras en zonas atípicas, fuera de lo común, ¿no? A diferencia de las úlceras por Helicobacter pylori, por la gastritis común. Aquí en la gastrinoma por hipersecreción de gastrina, las úlceras pépticas suelen ser de localizaciones atípicas, ¿ya? Como esófago, duodeno distal, yeyuno.
y recordar que puede haber metástasis en hígado. En cambio, los insulinomas van a dar síntomas por hiperproducción de insulina. Entonces, el paciente hará cuadros de hipoglicemia, obviamente, hará cuadros de hipoglicemia, ¿no? Y eso será el síntoma predominante. Los insulinomas suelen ser benignos, ¿no? A diferencia de los gastrinomas, aunque se menciona que los insulinomas tienen un riesgo de 25% de hacerse malignos. ¿Ya? Ojo, el insulinoma en el NEN1 puede hacerse maligno hasta en un 25%. ¿Ya? Ahora, a diferencia del gastrinoma, que era el 50% de todos los tumores pancreáticos en NEN1, el insulinoma suele corresponder alrededor de un 10 a 30% de todos los tumores pancreáticos en NEN1. ¿Ya? Entonces, eso es. También puede haber otro tipo de tumores de producción de otras sustancias que ya son más raras. Y el otro glándula afectada es la hipófisis. ¿Qué hay de la hipófisis? Dentro de los tumores hipoficiarios o adenomas que se producen en NEN1, el más común es el prolactinoma. Entonces, estos pacientes vendrán con síntomas de hiperproducción de prolactina, ¿no? ¿Qué habrá? De repente, amenorrea en la mujer, ¿no? Si es hombre, de repente, galactorrea, también en la mujer puede haber galactorrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero quiero que recuerden que dentro del compromiso hipoficiario, el tumor más común es el prolactinoma. Alrededor del 60% de los tumores hipoficiarios en NEN1 son prolactinomas. Otro tipo de tumores que puede haber en el NEN1 de hipófisis son los no funcionantes, es decir, no secretan hormonas, y los somatotropinomas, que producen hormona de crecimiento y puede dar acromegalia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cómo se diagnostica un prolactinoma? Por laboratorio, pues tiene que haber prolactina elevada, ¿no? Y obviamente se puede hacer un estudio de cerebro o una resonancia y demostrar el tumor ahí. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra un gastrinoma? ¿Cómo se localiza? Pues con una tomografía de repente, con contraste, igual el insulinoma, o con una resonancia magnética de abdomen. ¿Cómo se localiza? En el NEN1, más raro es que el paciente pueda tener tumores suprarrenales, tipo no funcionantes, y que sean raramente feocromocitomas. ¿Sí? Miren este cuadrito, ¿no? Este de acá corresponde al tiempo, porcentaje del tumor paratiroideo. Miren, entre los 16 y los 20 años de edad, el hiperparatiroidismo primario es el más común. Incluso a esta edad también. En cambio, los gastrinomas y los insulinomas se presentan un poco, como les dije, a los 30 o 40 años de edad. Ahí está su pico de incidencia. En cambio, el hiperparatiroidismo primario, a los 16, 20 años de edad, miren cómo se dispara a diferencia de los otros dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es ese cuadrito. Este cuadrito habla la edad de comienzo del primer síntoma. Y menciona, ¿no? El hiperparatiroidismo aumenta bruscamente su incidencia entre los 16 y los 20 años de edad. Y como les dije, suele ser la primera manifestación del NEN1. ¿Cómo se diagnostica? Les mencioné, pues, obviamente dosando las hormonas o las sustancias que produce el tumor, la hipófisis, prolactina, o más común, gastrina, si es un gastrinoma, insulina, o péptido C, o paratormona en el caso de la paratiroides. Obviamente se pueden hacer pruebas genéticas para buscar la mutación gen del NEN1. Entonces, como les dije, hay NEN1 esporádicos, o sea, en aquel que no tiene familiares con NEN1. Entonces, para diagnosticar una forma esporádica tiene que haber al menos 2 de los 3 tumores que le he mencionado. En cambio, para diagnosticar un paciente un NEN1 familiar, si tiene un familiar con NEN1, suficiente,
que de repente ese paciente le encuentre tumor paratiroideo, hipoficiario pancreático. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que si el paciente tiene algún familiar con NEN1, va hasta un tumor de los tres, para decirle que ya es un NEN1. Hablemos del NEN2, ¿no? Que le dije es el otro tipo. El NEN2, también su patogenia es genética. ¿Por qué? Porque acá el gen afectado es el gen RET, ¿no? Gen RET, que también se transmite de forma autosómica dominante. También, de igual manera, aquellos pacientes que tienen esta mutación en su cuerpo, que son portadores de esta mutación, miren el riesgo de que hagan carcinoma. 95%. 95%. Especialmente, ¿qué? Carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? Carcinoma medular de tiroides. Hasta el 95%. Pueden hacer un 45% de feocromocitomas y entre un 15 y 30% de hiperparatiroidismo y hasta en un 5% de neuromas mucosos y otros. ¿Ya? Ese es el NEN2. El NEN2, muchachos, se subdivide en dos formas, en dos tipos. El NEN2A y el NEN2B. El NEN2B. Y acá el cromosoma afectado no es el 11, como en el NEN1, sino es el cromosoma 10. Cromosoma 10, la porción larga. La porción larga. ¿Ya? Pero ¿qué integra? ¿Cuáles son los componentes del NEN2A y del NEN2B? Miren, tiene que estar afectada la tiroides con carcinoma medular. Y tiene que estar afectada la médula suprarrenal con feocromocitoma en el NEN2A. Y el NEN2B, igualito. Carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma de la médula suprarrenal. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es que en el NEN2A, aparte de estos dos que les digo, tiroides y suprarrenal, debe haber hiperparatiroidismo primario. En cambio, en el 2B no debe haber hiperparatiroidismo primario, sino que debe haber los llamados neuromas mucosos o submucosos, y tiene que haber un aspecto, un hábito corporal, una dismorfia tipo hábito marfanoide. Entonces, cuando un paciente tenga cáncer medular de tiroides y le vea algún hábito marfanoide, pensaré en un NEN 2B. No puede ser 2A. La diferencia entre el 2A y el 2B es el hábito marfanoide y los neuromas. En el 2A no hay nada de eso y lo que hay es, aparte, hiperparatiroidismo primario. También una vez quiero hablarles rápidamente del NEN4. Miren, el NEN4 clínicamente tiene los mismos tumores que el NEN1, es decir, paratiroides, páncreas e hipófisis. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la mutación no está en el cromosoma 11, sino en el cromosoma 12, en su porción corta. Y con este hallazgo. Ese es el NEN4. Igualito que el NEN1, pero la mutación no está en el 11, sino está en el cromosoma 12. Entonces, hablemos un poquito de cada uno de ellos. Hablemos del NEN2A, o llamado síndrome de Siple. El NEN2A, si el NEN1 era raro, los NEN2 son más raros. Pero entre el NEN2A y el NEN2B, el más frecuente es el 2A. ¿Ya? Corresponde más o menos a un 80% de todos los NEN2, el 2A. ¿Ya? Aquí en estos casos, el NEN2A y el NEN2B, los dos contienen el carcinoma medular de tiroides. Y es el tumor más frecuente, es el más frecuente. ¿Ya? Puede estar conjuntamente con el solo, puede aparecer solo, o también pueden encontrarse los dos junto con el feocromocitoma. Sí, ¿no? También pueden encontrarse junto con el feocromocitoma. Pero ¿qué quiero mencionar acá? Que sobre todo el carcinoma medular de tiroides es el que comanda el pronóstico de estos pacientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos carcinomas medular de tiroides suelen ser metastásicos, ¿no? Y pueden
avanzar más rápido que en otro tipo de pacientes. Entonces no se olviden, NEN 2A, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo primario, que suele ser el último en aparecer y es el menos frecuente. ¿Ya? No se olviden, 2A, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y hiperparatiroidismo primario. En cambio, ya, quiero hablarles acá una cosa más del cáncer medular de tiroides. Miren, el cáncer medular de tiroides se dice que puede estar presente hasta en el 100% de todos los NEN 2A. Es como decir, el hiperparatiroidismo primario en el NEN 1, hasta el 100%, acá también. El carcinoma medular de tiroides se ve presente hasta en el 100% de los pacientes con NEN 2A. ¿Cómo se va a manifestar el cáncer medular de tiroides? Va a dar síntomas por las cuestiones del tumor propiamente, por cuestiones mecánicas, como por ejemplo disnea, dolor, se infiltra la tráquea, depende de la hemoptisis. Y también va a dar síntomas por la secreción de las sustancias, especialmente la calcitonina. Y la calcitonina da un montón de síntomas, pero sobre todo da diarrea. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica un cáncer medular de tiroides? Se sospecha por la calcitonina sérica basal o provocada, más de repente por ahí una biopsia. ¿Ya? El feocromocitoma se encuentra presente, miren, en el NEN 2A hasta en un 50% de todos los pacientes. Pero esta diferencia de la anterior es más benigno, suele ser benigno. ¿Puede ser bilateral? Sí, puede ser bilateral hasta en un 50 o 60% de los pacientes. ¿Ya? ¿Qué más del feocromocitoma? También se dice que puede coexistir juntamente, como dice acá, coexistir juntamente con el cáncer medular de tiroides. Sí. ¿En qué porcentaje? Hasta en un 40%, junto con el carcinoma medular de tiroides. ¿Cómo se diagnostica un feocromocitoma? Pues dosando catecolaminas o sus metabolitos en sangre o en orina. Una vez que tenemos un diagnóstico de sospecha de feocromocitoma, ¿cómo se ubica el tumor? Pues hay varias pruebas, ¿no? La tomografía con contraste, la resonancia magnética, en fin. ¿Ya? Bien. ¿Y el NEN 2B? ¿Qué hay del NEN 2B? El NEN 2B es el más raro de todos los NEN. Es el más raro de todos los NEN. ¿Ya? Ya les dije que se diferencia del NEN 2A. ¿Por cuál? Por los neuromas. ¿Por cuál más? Por la dismorfia o el aspecto marfanoide, ¿no? En el NEN 2B es como decir, hay casi un prototipo, ¿no? Puede haber neuromas mucosos o submucosos y el hábito es marfanoide. Y no debe haber el hiperparatiroidismo primario. Lo que debe haber es cáncer medular de tiroides, ¿no? Que en estos casos del NEN 2B suele ser agresivo. Incluso se menciona que puede aparecer en la infancia, ¿no? Que puede aparecer en la infancia y la adolescencia. ¿Es más mortal que en el NEN 2A? Sí, también es más mortal. Por eso dice que es más agresivo en el NEN 2B que en el NEN 2A. ¿Ya? ¿Qué más hay que recordar de este cáncer medular de tiroides? Miren, es que el cáncer medular de tiroides en el NEN 2B, cuando el paciente llega al diagnóstico, más o menos un 70% de pacientes ya tienen metástasis en los ganglios locales del cuello. Por eso se dice que es más agresivo. Tanto porque tiene más metástasis, porque produce más mortalidad. ¿Ya? El feocromocitoma en el NEN 2B es más temprano, sí, puede aparecer más tempranamente que en el 2A. Y también el feocromocitoma en el NEN 2B se dice que es menos mortal que en los anteriores. Y lo característico del NEN 2B es el fenotipo. Van a haber neuromas, mucosos o submucosos,
y le van a dar este aspecto, ¿no? Si están en la cavidad bucal, labios abultados, aspecto de lengua deshilachada, estreñimientos, lo que puede producir cólicos, va a haber mandíbula grande y hábito marfanoide. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hábito marfanoide. ¿Qué significa hábito marfanoide? Que tiene poco desarrollo muscular, sobre todo en la parte superior, que tiene la longitud superior es más corta que la longitud inferior, es decir, son los llamados altos, pero piernas largas, porque la parte superior es más corta que la parte inferior, ¿no? ¿Qué más es característico de un hábito marfanoide? Es que suelen tener hiperlaxitud articular y, como les dije, extremidades largas. Pero a diferencia de los síndromes de Marfan que conocemos, estos pacientes en el NEN, que son NEN, no suelen hacer los problemas cardiovasculares, como los famosos aneurismas aórticos, ¿no? O los prolapsos de válvula aórtica, o prolapsos valvulares, ¿no? Miren, acá les estoy trayendo la figura. Estos son los neuromas o neurogangliomas submucosos. En los labios, por ejemplo, ¿no? Van a ver el aspecto, como dice ahí, de labios abultados, ¿no? Miren, de labios abultados, ¿no? Igual aquí en la lengua. Aquí también, miren, ¿ve? Son neuromas submucosos, o acá serían mucosos, de la lengua. Sobre todo, ¿dónde? En la parte distal de la lengua. Ahí van a estar ubicados estos neuromas. Entonces, los neuromas son característicos del NEN 2, pero no 2B. Del NEN 2, pero 2B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica un NEN 2? Pues obviamente con la clínica sospechamos qué lesión tumoral o lesión ganglionar tiene, de glándula tiene, y dosamos las hormonas de esa glándula que sospechamos. ¿Cuáles van a ser? Ya les dije. Tiroides, ¿no? Médula tiroidea, ¿qué más les dije? Feocromocitoma, ¿qué más les dije? Hiperparatismo primario en el NEN 2A, en el NEN 2B, bueno, los neuromas. Obviamente, si se puede, el examen genético para demostrar la mutación del gen RED, ¿no? Del gen RED. Y sobre todo porque el diagnóstico temprano en este tipo de pacientes puede mejorar el pronóstico, porque evitamos esa metástasis de los cánceres medulares de tiroides. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico? Bueno, encontrar el gen, ¿no? De encontrar el gen, ¿ya? Si es un NEN 2A, ojo, que en los NEN no se requieren todos los tumores a la vez para poder diagnosticarlo, no. Suficiente, de repente con uno, con dos y el antecedente. Y si se puede, de repente uno de estos y la mutación del gen, suficiente. Y en el NEN 2B, obviamente tiene que estar presente el hábito marfanoide, el fenotipo marfanoide. Bien, ¿qué más hay por acá? Entonces, miren acá. Ya para ir resumiendo. El NEN 1, decimos que debe ser afectada la glándula paratiroides, hiperplasia o adenoma, y debe haber hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es la otra glándula? El páncreas, los islotes pancreáticos. Debe haber o adenomas, tipo gastrinoma o insulinoma, y más raro carcinoma. Y la otra glándula es la hipófisis. Puede ser hiperplásica o adenoma, pero debe haber tumor hipofisial. El más común, prolactinoma. El NEN 2A, al igual que el NEN 2B, tiene cáncer medular de tiroides, feocromocitoma. Pero aquí hay hiperplasia o hiperparatiroidismo primario. Y en el cambio en 2B hay cáncer medular de tiroides igual que el DA, hay feocromocitoma igual que el 2A, pero debe haber neuromas mucosos o submucosos y el hábito o rasgo marfanoide. ¿Ya? También se ha visto que hay NEN 2A con líquen cutáneo, NEN 2A con enfermedad de Hirschsprung. Y hay otros síndromes
neoplásicos, endocrinológicos, que son llamados síndromes mixtos. Por ejemplo, el síndrome de von Hippel-Lindau, feocromocitoma, tumor del páncreas, de las células renales, del sistema nervioso, de la retina. Y el complejo de carne, que puede involucrar corazón, piel, mama, piel, testículo y sistema nervioso, ¿no? Pero lo que quiero que se aprendan o de repente estudien un poco más, no son todos, ¿ya? No son todos. Me interesa sobre todo estos que ya les mencioné. El NEN 1, el NEN 2A y el NEN 2B. ¿Ya? No se olviden. El NEN 1, hipófisis, adenoma, hiperplasia. El más común, prolactinoma. Paratiroides, que puede ser hiperplasia o adenoma, y debe dar hiperparatiroidismo primario. Y el páncreas, que puede ser un tumor pancreático tipo gastrinoma, tipo insulinoma, lo más común. El 1. Y los NEN 2, 2A, 2B, tanto el 2B como el 2A incluye tiroides, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, y en el del 2A incluye paratiroides, y en el 2B no incluye paratiroides, pero incluye los neuromas mucosos y los rasgos marfanoides, ¿no? Y el hábito o rasgo corporal marfanoide, que les mencioné. Entonces, esto ha sido el tema de hoy, de esta tarde, llamado síndrome neoplasia endocrina múltiple. No se olvide, el contexto es neoplasia, tumor, agrandamiento, ¿ya? De estas glándulas endocrinas. Porque también, como le dije al inicio, están los síndromes poliglandulares. Los síndromes poliglandulares también hay compromiso de varias glándulas, tiroides, páncreas, suprarrenal, ¿no? Pero no hay tumor, sino que es un mecanismo, una patogenia de autoinmunidad en los síndromes poliglandulares. Aquí, en los neoplasias endocrinas, el concepto básico es que debe haber lesión tumoral, expansiva, agrandamiento. ¿Ya? Bien, con esto he terminado en esta tarde, en esta clase. Si hubiera alguna pregunta, algún aporte de repente, les he hecho un resumen, lo más que he podido, porque es un tema bien amplio, pero hay que resumirlo lo más importante para que tengan los conceptos básicos y cuando estudien ya sus textos a profundidad, les sea más fácil, ¿no? Y sobre todo, que no sea solo para la clase, ni para el examen, sino que ya saben que sea para que cuando hagan su práctica clínica, pues tengan las bases para poder diagnosticar o enfocar o orientar el diagnóstico o el proceso diagnóstico de los pacientes. Bien, muchas gracias por su atención. Antes de retirarme, si hubiera alguna pregunta, ¿todo claro? A ver, Joseph. Todo claro, Doc. Todo claro. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos. Que tengan todos buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor.